iglesia. Padre, toma mis palabras, toma mi corazón. Toma, Señor, mi ánimo, Padre, y te pido en el nombre poderoso de Jesús, que la gloria tuya, Señor, se manifieste en esta noche, en el nombre de Jesús. Padre, haya dirección por tu Santo Espíritu. Padre, haya milagros en el corazón del creyente. Abre mi corazón en esta noche para ver tu gloria. Abre el corazón de la iglesia en esta noche para escuchar una palabra tuya, en tu palabra, para la gloria y la alabanza de tu nombre. Padre, abre mi entendimiento, abre mi corazón, abre el corazón de la iglesia. Abre, Señor, ahora los cielos. Derrama tu Espíritu Santo. Ángeles de Dios en este lugar, cientos de cientos, millares de millares, en el nombre poderoso de Jesús. A Él sea la gloria y la alabanza. Puede aplaudir el nombre del Señor. Puede saltar al reino del cielo. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Salmo 53 y Hechos 16. Hoy quiero bendecir a los hermanos, la iglesia. Hoy también esta predicación la estarán escuchando las naciones, la estamos grabando para ponerla por www, son música cristiana para la gloria de Dios. Amén. Entonces usted me escuchará, gloria al Señor. En el Salmo 53, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Santo Espíritu de Dios. Alabamos el nombre de Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Se descargó, no se pudo grabar. Alabado. Entonces en el Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios, y se han corrompido y hicieron abominación, maldad, no hay quien haga el bien. Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si alguien entendido que buscara a Dios, y cada uno se había vuelto atrás, todos, y se habían corrompido, y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. En el Antiguo Testamento Dios está hablando que la humanidad se había olvidado de Dios, que todos se habían vuelto en sus propias cosas, en sus propios planes, en su propia decisión, y no estábamos buscando, o no estaban buscando a Dios en el Antiguo Testamento. Se estaba buscando la religión, se estaba buscando la posición religiosa, se estaba buscando la posición comercial, la posición espiritual, se estaba buscando una posición y no estaban buscando a Dios. Entonces, cuando mirábamos al hombre en el Antiguo Testamento, encontrábamos que estaba lleno de sacrificios, estaba lleno de aceleraciones, donde yo me contrito, donde yo me meto en ceniza, donde yo digo Dios está conmigo, y le hago creer a la gente, o le hacía creer a la gente que estaban buscando a Dios. Y cuando Dios vino a buscar a la humanidad al Antiguo Testamento, empezó a escuchar y empezó a mirar, y no encontró a ninguno que lo buscara a Él. Una cosa es hablar de Dios, y muchas veces hablamos de Dios, le decimos a la gente arrepiéntete, si no te arrepientes te vas para el infierno, y hablamos de Dios, y qué bendición y gloria a Dios porque hay que hacerlo. Pero una cosa muy diferente es hablar a Dios, hablar con Dios. Una cosa es que yo le diga Dios te ama, y otra cosa es decirle Señor yo te amo. Tú puedes decirle a alguien, mira, podemos darle duro a alguien, pero Dios, cuando vamos a hablar con Dios, Dios a nosotros nos estima, nos ama y nos da bendición en vez de maldición. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento a hombres de Dios que no les importó que los arrojaran de la sinagoga, que no les importó si el amigo o la amiga lo dejaba. Hombres de Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo había venido al corazón de la iglesia. El Espíritu Santo había transformado de adentro hacia afuera a la humanidad entera. En el Antiguo Testamento había apariencias, y cuando Jesús se encuentra en Juan 23, y dice, ustedes se olvidaron de lo más importante, de la misericordia, de la fe y de la justicia de Dios.
porque ustedes buscan lo de afuera. Y cuando el Espíritu Santo empieza a operar en la persona, empieza a operar en la bendición de Dios, empiezan a decirle: Señor, yo estoy aquí y no es por mi justicia, yo estoy en este lugar y no es por mi fuerza. Entonces el Dios de los cielos empieza a hacer milagros. Y cuando Dios empieza a hacer un milagro, no es porque tú digas: Señor, yo quiero un milagro. Cuando Dios empieza a hacer un milagro, no es porque tú le digas: Señor, en este lugar tienes que hacer milagro. Dios no se deja mover. Cuando Dios hace un milagro es porque Él quiere. Cuando Él quiere hacer algo, lo coloca en el corazón de alguien. Y así nadie lo crea. Dios empieza a decirle: te voy a usar, te voy a levantar, te voy en este tiempo, voy a hacer esto contigo. Y tú le cuentas a alguien. Y tú le cuentas a alguien lo que vas a hacer en Dios y se va a reír de ti. Pero Dios te va a decir: estoy contigo, quiero usarte. Y tú le cuentas a alguien mentiroso. Dios que te va a usar. Cuando en Hechos 16 encontramos que el apóstol Pablo, escúchame bien, el apóstol Pablo amaba la obra de Dios. El apóstol Pablo amaba al Señor y quería hacer la obra de Dios. Y ahí donde hay tanto avivamiento, hay tanto fuego en Pablo, y hay tanto fuego en este tiempo en los creyentes, que queremos orar por el enfermo y el Señor lo sane. Queremos orar por las personas que empujaron y llegado a caso, pero queremos ver algo. Y Pablo se encuentra en el Hechos 16 con querer ir a un lugar. Y Pablo se levanta, mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 16. En el libro de los Hechos dice que después llegó a Derbe y Listra, y allí que había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía de padre griego. Este joven se llama Timoteo, el que usted conoce, primera y segunda de Timoteo. Entonces Pablo llega a ese lugar y ve espiritualmente, ve que en ese joven que está ahí, Dios puede hacer algo. Y cuando somos los hombres de Dios, decimos ser los hombres de Dios, vemos a alguien o algo y decimos: este hombre, este joven, tiene algo de Dios, tiene algo del Espíritu, y Dios lo va a hacer. ¿Qué hace Pablo? En esos 2 o 3 versículos, Pablo agarra a Timoteo, y Timoteo tenía un problema. Ven, jovencito, para acá, no te conozco mucho, y digamos que eres Timoteo. Timoteo, como tenía las 2 culturas dentro de él, ¿era de qué? Romano y judío. ¿Y de qué? Y judío. ¿Y de madre? Entonces, la ley decía que él era judío. Si era hijo, si su madre era judía, él era judío, pero en su sangre había sangre griega. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Bautizarlo. Entonces tomó a Timoteo y para la conciencia de todos lo bautizó. Puede sentar. Y después que lo bautizó, le quitó todos los impedimentos a Timoteo para que pudiera ministrar a la iglesia de Dios. Entonces el primer trabajo de un apóstol es producir un avivamiento en alguien. Pablo hace que Timoteo crezca espiritualmente. Pero déjame decirte otra cosa que hizo Pablo. Y Pablo termina en el verso 6 confirmó a la iglesia, confirmó a los creyentes. Se hizo un culto donde Timoteo y toda la familia de Timoteo recibieron al Señor, oraron y empezó a confirmar a la iglesia, es decir, confirmar los ministerios, confirmar lo que Dios iba a hacer con Timoteo. Y en el verso, escúcheme bien, 6, dice: atravesó a Frigia, a la provincia de Galacia, y fue prohibido por el Espíritu Santo. Pablo, lo vemos en el primer verso, bien confiando en lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Bautiza a Timoteo, pero quiere hacer algo y el Espíritu Santo le dice: hey, para un momento. Y ahí es donde usted y yo necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo para este tiempo. Amén. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo para lo que Dios va a hacer en este tiempo. Ayer en el martes en la Santa Cena me gozaba en Dios y lo que Dios va a hacer en este tiempo, gloria al Señor, donde este techo no lo veremos más. Amén, donde veremos que Dios está haciendo algo.
Pablo dice, y el apóstol se levantó de mañana, arrancó para un lugar y el Espíritu Santo le prohibió. ¿Qué le prohibió? Que no fuese a predicar a un lugar. Aparentemente, pareciese que el Espíritu Santo está como diciéndole, Pedro, no hagas, no vayas, me voy a poner en contra tuya, no quiero que vayas allá. Y Pablo dice que se le opuso, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra allí. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Es decir, Pablo quería ir a este lugar, dijo, bueno Señor, voy para este lugar, me estás prohibiendo, está bien, así Espíritu Santo, tú me prohíbas, yo voy a predicar, sé que me estalle. Y entonces arranca para el otro lado y el Espíritu Santo no le prohíbe, se le opone. Le dice, ¿para dónde vas? ¿Usted no ha encontrado el Espíritu Santo oponiéndosele muchas veces? Y son cosas de Dios, son cosas del reino. Queremos hacer algo, entonces no. Entonces el Espíritu Santo ya no le prohíbe, sino que le dice, bueno, aquí estoy y de aquí no pasas. ¿Qué vas a hacer? Un día Dios me va a acorralar, diga conmigo, un día Dios me va a acorralar. No convenza, dígame, Dios me va a acorralar, que ya me prohibió, pero ahorita se me va a poner de frente. ¿Y qué me va a decir? Se me va a ¿qué? A oponer. Porque Dios quiere enseñarle a Pablo a través del Espíritu Santo que hay algo más. Que hay algo más. Ahorita que vino el hermano de Bogotá, los grupos, en la madrugada, yo tuve una palabra de Dios, algo que él dijo, hay algo más de Dios para mi vida. El Espíritu Santo, si te se ha puesto en tu proyecto, es que Él tiene algo más para ver la gloria de Dios. Diga conmigo, si el Espíritu Santo me prohíbe y el Espíritu Santo se me opone, diga, yo me rindo. Porque algo más grande Dios tiene para mí. Lo que pasa es que yo me la doy de espiritual. Dígalo. Y a veces quiero que el Espíritu Santo haga lo que yo quiero. Y el Espíritu Santo no va a hacer lo que tú quieres, porque si Él te deja hacer lo que tú quieres, vas a fracasar. Y Él se le opone de frente, le encanta esta palabra, se le opuso. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo no se le permitió y se levantó y se le mostró a Pablo una visión. Escúcheme bien. Diga, el Espíritu Santo es el que me direcciona. En el verso dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, en el verso 9, estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo quería ir a un lugar, el Espíritu Santo no lo dejó, se le paró por otro lado y el Espíritu Santo no le permitió. El Espíritu Santo, mira, te voy a mostrar la visión. Y en la visión se ve un hombre en el sueño, en la visión, diciéndole, ven, pasa a dónde? A Macedonia. Pablo estaba siendo confrontado en lo que él quería hacer y en lo que el Espíritu Santo deseaba que hiciera. ¿Por qué? Porque había un hombre en Macedonia rogándole a Dios que alguien viniera a ayudarnos. Porque el ataque del diablo estaba tan fuerte en Macedonia que tenía el control de todo. Nadie se paraba en la autoridad de Dios a decir en el nombre de Jesús o a hablar y a reprender. El Espíritu Santo dijo, ¿quieres predicar? Vamos a Macedonia, ahí te están esperando. Y dice la palabra del Señor, gloria a Jesús, bendito sea su nombre. Y cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos ¿qué? El Evangelio. Diga, Dios me está llamando a anunciar el Evangelio. Dios tiene un plan conmigo. Diga, Dios tiene un plan con este lugar. Dios me está llamando a predicar el Evangelio. Y entonces cuando Pablo dio por entendido, y hay un personaje allí que se llama, más tarde lo seguimos leyendo, se llama Silas,
Y dice que zarparon y gloria al Señor. Y en el verso 13 del mismo capítulo, un día de reposo salimos, escúcheme bien, aquí encontramos salimos, salieron, habla de Pablo y Silas, pero todavía no se le da nombre al compañero. En el verso, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. Cuando Pablo llega al lugar, tenía que buscar dónde exactamente tenía que empezar a predicar. Pablo sabía que en Macedonia había algo del Espíritu Santo. Y cuando ve que llegó la hora de orar, que llegó fuera las mujeres, y ve a las mujeres allá, y gloria al Señor, y empieza a sentado empieza a enseñarles. Y entonces, escúcheme bien lo que hace el Señor, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, diga conmigo, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Aquí había una mujer que estaba adorando a Dios, que estaba encantada en las cosas de Dios y en la oración. Pero esta mujer necesitaba que el Señor hiciera algo con ella. La iglesia de Motilones está en un proceso donde Dios está abriendo el corazón de la iglesia para entender lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Y dice en el verso que el Señor, ¿qué? Léalo conmigo. El Señor abrió. No léalo. ¿Abrió qué? ¿De quién? ¿Para qué? Para que entendiese lo que Pablo decía. Cuando en la iglesia del Señor, en Motilones, en este lugar, estamos entendiendo el lenguaje que el Espíritu Santo está hablando por los siervos de Dios, nuestro pastor, los líderes de acá, las personas que vienen de afuera, nos están trayendo el mismo mensaje. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Caminar en ese mensaje que el Espíritu Santo de Dios está hablando al corazón de la iglesia. Esta mujer adoraba a Dios, estaba orando en gloria a Dios, pero no entendía lo que el predicador decía. Y ahí me siento yo reflejado por esta mujer. Hay veces Dios nos está dando un mensaje y no lo entendemos. ¿Y sabe qué decimos a veces? Ese mensaje no era para mí. Ese mensaje es por las emociones de él o de ella. Entonces empezamos, ¿por qué? Porque no entendemos lo que el Señor quiere decir a través del hombre o de la mujer que se sube a un púlpito a predicar. Diga conmigo, yo necesito que Dios abra mi corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Y dice que él entendió todo lo que Pablo empezó a predicar. Diga, dirección del Espíritu Santo. Dice, y cuando fue bautizado, su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado bien, que soy fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó ¿qué? A quedarnos. Una mujer que sabía quién era Dios. Dios, si hemos hallado fe y gracia y somos fieles, les exigimos que se queden acá. Una mujer que tenía a Pablo y a Silas como siervos de Dios. Y Dios empieza a reconocer, escúcheme bien, y Pablo todavía no había visto al varón de Macedonia que le decía, venga y ayúdenos. De hecho, Pablo no se encontró con ese personaje como tal. Y cuando Pablo empieza a moverse en Dios, y cuando fue bautizado su familia, lo bautizó, gloria a Dios. Y aconteció que mientras íbamos nuevamente a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y cuando esta mujer vio a Pablo, esta mujer empezó a gritar, escúcheme. Ella decía, estos son, ¿qué?
Estos son siervos de Dios. ¿Y qué decía la gente? ¿Verdad? La bruja, la divina, está diciendo que este que llegó y el compañero son siervos de Dios. Y Pablo dice, bueno, ya el diablo nos reconoció, ¿sí o no? Llegamos los hijos de la casa, los hijos de Dios, aquí estamos en la voluntad de Dios. Quizás me van a llevar para una buena hotel, quizás me van a decir qué comida hay. Quizás hoy en día estamos buscando el confort, pero Pablo no estaba buscando el confort. Pablo estaba buscando la dirección del Espíritu Santo. Pablo dijo, por aquí en Macedonia hay una puerta abierta del Espíritu Santo y a mí me corresponde abrirla. Y dice la mujer nuevamente, y Pablo va caminando y dice, esos que van allá son siervos de Dios. Y empezó, y entonces Pablo ya no quedó anónimo, sino que ya se dieron cuenta que era un evangélico, que era un cristiano, que era un seguidor de Jesucristo. Y entonces, ¿qué hace? La multitud, el auditorio empieza a poner ¿qué? La mirada en Pablo. Y Pablo todavía no había ¿qué? Predicado. Y viniendo la mujer y cansó a Pablo y se volteó y le dijo al espíritu de adivinación, sal fuera de esta muchacha en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Ya no eran las palabras del diablo, no eran las palabras de la divina, era el poder de Dios actuando, y el espíritu inmundo de adivinación salió de aquella mujer. Aparentemente hoy pudiéramos aplaudir a Pablo, hoy pudiéramos aplaudir un predicador que echara fuera a los demonios y que tenga esa autoridad como la tenemos en el Señor. Pero a Pablo todo se le complicó. Diga, cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, algo se me tiene que complicar. Usted quiere hacer algo en Dios, el diablo va a querer neutralizarlo. ¿Cómo quiso el diablo neutralizar a Pablo? Que creciera el ego. Ahí vienen los siervos de Dios. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Ay, sí, yo soy el siervo de Dios de la iglesia. ¿Qué hubiera hecho usted en ese caso? Sí, yo soy el líder del tal. Pablo dijo, no, yo no dejo que mi Dios se cree. Ahora, va. Me encanta cuando Elías dijo una vez, si soy siervo de Dios, calla fuego del cielo y los consuma. Era cierto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? A Pablo le dio, ese demonio lo sujetó y lo sacó fuera. Y se le formó el problema. El diablo va a querer ponerle a usted, si usted tiene una obra en Dios, un proyecto, un anhelo en Dios, servir al Señor, el diablo lo va a querer tumbar a usted con el ego, el egocentrismo. Yo soy, la egolatría, yo. Pero si el diablo no puede tumbarlo por ahí, le puede mandar el adulterio si es casado. Y le va a decir la mujer, mira, estoy a tu disposición. Y si usted es soltero y dice, no, yo voy a llegar a mi hogar, a mi esposa virgen, o virgo, hombre o mujer, el joven le va a salir allá, se le va a regalar. Y usted, mujer, si va a llegar, quiere llegar a la tal virgen y decir, yo me guardé para Dios, le va a llegar la mujer, y le va a decir, mire, aquí estoy. Y si usted, y le va a decir, y soy sin estrenar, entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a empezar una lucha. Pero como usted ama a Dios y va a dejar el pecado por un lado, pero si el diablo no lo puede tumbar a usted por ese lado, porque usted no es de eso, pero le va a mandar por qué. Hermano, sí, amén. Es verdad, ¿qué se ríe? ¿Ah? Pero si usted por ahí no puede, el diablo le va a mandar a usted un mal negocio. No, hermano, venga, pasamos la frontera con esto y nos ganamos 10, 30 veces más. Y mandamos, o sea, el diablo le va a buscar ¿qué? Neutralizarlo a usted. Le va a querer neutralizar por todo. Y si no lo puede ni por fornicación, ni por adulterio, ni por plata deshonesta, le va a poner un arma que se llama desánimo. ¿Cuántos han subido de desánimo alguna vez? A menos que usted sea ángel. Y que le dice, ¿cuál es el desánimo? ¿Cuál es el desánimo? Ay, yo no puedo servir. ¿Cuál es el desánimo? Me voy a otro lugar. ¿Cuál es el desánimo? El domingo culto no va. Entre eso va mí. ¿Cuál es el desánimo? Pero ¿para qué sirvo si el motivador no me reconoce?
Pero aquí me van a entender el desánimo. ¿Para qué estudio la Biblia si no tengo un grupo donde predicar? O sea, cuando llega el desánimo, el diablo dice, pero no lo vencí con el adulterio porque se guardó y con la fornicación, pero voy a ponerle desánimo. Y si una palabra que Dios nos dio para este año, el 31, ¿cuál fue? Que como Pablo, como Timoteo, tenemos que, ¿se acuerdan? Del 31. Teníamos que motivarnos en Dios, creer en lo que Dios tenía para nosotros. Amén. Y Pablo está con esa lucha y a Pablo lo ponen, hermano, lo ponen preso, lo agarran. Escúcheme bien, verso 17, y ya está siguiendo a Pablo y a nosotros, da voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Y desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había perdido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante las autoridades. Escúchame bien. ¿Sabe qué pasó con Pablo? Lo llevaron las autoridades. ¿Y sabe qué hicieron? Mintieron de Pablo, de Silas y de todos los que lo acompañaban. ¿Qué fue la mentira? Dijeron, nos ha enseñado o está enseñando cosas que a nosotros no nos es permitido. Verso 20, y preguntaron los magistrados, y estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, y rajándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara, y después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que les guardase con mucha seguridad. Y ahí es donde viene el problema de ¿qué? De desmotivación. Cuando, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿qué espera usted? Que Dios, que salga bien, ¿sí o no? Que Dios le diga, hija, hiciste las cosas bien. Hijo, hiciste las cosas bien. ¿Sí o no? Pablo hace la voluntad de Dios. ¿Y qué? ¿Cómo termina? En una cárcel, golpeado con vara, y lo colocan en un colchón de agua. Sí. En lo mejor que había, le colocaron, póngase de aquí un momento, por favor. A Pablo lo azotaron con vara, no le dieron con misericordia, le dieron con odio. ¿Y saben qué hicieron con Pablo? A Pablo, haga conmigo así, mire, así. Hágase un poco así, tranquilo. Ahora haga sus manos así. A Pablo y a Silas. Pero, ¿cuántos quieren ser predicadores como Pablo? Haga como Pablo, haga así, mire. Pablo lo colocaron así, lo colocaron en unos cepos. Y a medianoche, cuando las tinieblas vino a tomar control de todo y decir, bueno, Pablo está desanimado, Pablo ahora sí, no puedo caer, pero Pablo sí. Y Pablo está y mira a Silas, y dice, Silas, ¿cómo estás? Y entonces Silas podría decir, no, ¿cómo deseara que la mano de un amigo me rascara la espalda? Pablo puede decir, yo también. ¿Cómo me gustara que el pastor viniera y le pusiera la mano? Pero no está. Y ellos empezaron a motivar, quizás sangrando. Y llegó la hora de hacer chichi. La hora de hacer chichi, medianoche, 11 de la noche. ¿Qué hicieron? Chichi. Porque cuando el cuerpo le dice a usted chichi, ¿sí o no? El cuerpo no le espera. Y si le tenían que hacer algo más, pues ahí lo hicieron. Puede sentarse. Y Pablo y Silas estaban allí sirviendo al Señor. Y Pablo y Silas quizás puede decir como usted ha dicho, lo que está pasando no lo entiendo. Diga conmigo, lo que está pasando no lo entiendo. Porque yo quisiera que me atendieran bien, pero me están atendiendo ¿qué? Muy mal. Pero no importa, si el diablo nos mata, nos vamos para el cielo.
Job dijo, aunque Dios me matare, en él esperaré. Pablo está diciendo en Silas, en el verso 25, pero a medianoche. ¿Sabes que me encanta la palabra medianoche? Porque a medianoche es cuando la oscuridad está en toda su fuerza. Los brujos saben que le dicen a alguien, vaya a medianoche y échese un baño. ¿Sí o no? Los brujos. A medianoche, más que está con él, la brujería se hace que a medianoche. Y la oscuridad vino a buscar a Pablo a medianoche y a Silas. El ego no los tumbó. El desánimo no los tumbó. Pero a medianoche, Pablo y Silas amaban a Dios. Diga, yo puedo andar en medianoche, pero yo amo a Dios. Y Pablo miró a Silas, o no sé cómo que coro cantarían, pero dice que empezaron a orar. A medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos. ¿Cómo dice? Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Quizás porque alguien no te miró, tú dices, estoy pasando a mi medianoche. Sí. Quizás tú estás diciendo, porque no me colocaron de líder este año, estoy pasando mi medianoche. Ay, porque se me cayó el celular, estoy pasando mi medianoche. Pablo estaba pasando la medianoche de oscuridad porque le estaba sirviendo a Dios. Pablo no estaba jugando al evangelio porque el diablo no juega a ser diablo. Y Pablo orando y empiezan a cantar y empiezan a adorar al Señor. No sé qué canción pudieron cantar, no lo sé. No sé cuál sería, no sé. Pero quizás estaba muy basada en el libro de los Salmos, porque esa era la costumbre judía. Y Pablo, y empiezan a escuchar que, diga, cuando yo tengo algo de Dios, se va a multiplicar. Y dice la Biblia que los presos empezaron a escuchar. ¿Qué pensaba? ¿Qué esperaba un preso de 20 años, de 10 años? Esta noche van a llorar. Esta noche van a maldecir. Esta noche van a dejar a Dios de ellos. Esta noche van a rehusar a Dios. Pero ellos no. Digan, yo soy de los que voy adelante. No retrocedo. Porque el Señor está conmigo. Y empezaron a cantar una canción. Usted no canta una canción a veces cuando está triste. Yo canto una. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Yo canto esa. ¿Qué sería de mí si no me hubieras? ¿Cuál canta usted? Cuando está afligida, ¿cuál canta? Cuando está afligido, ¿qué canción canta? Se llama el Señor, con el Señor es tu nombre, ¿sí o no? ¿Cierto? Cuando tú estamos en una dificultad que no sabemos ya ni orar, cantamos un coro porque nos sale del alma. Pero los presos empiezan a escuchar algo diferente. Los presos empiezan a ver que en Pablo y en Silas había hombres que estaban sufriendo, pero había algo más en ellos. Y Pablo empieza a cantar y a orar y a cantar. Y dice la Biblia que en el Antiguo Testamento Dios miró al mundo y no encontró a ninguno que buscara a Dios. Pero en el Nuevo Testamento Dios viene y mira que hay un hombre que está adorando a Dios, que le está adorando a Él. En el Antiguo Testamento buscó y no había ninguno. Pero viene y mira y está Pablo y Silas. Y entonces Dios está quieto allá y empieza a escuchar un murmullo, una voz de abajo, que están allá unos hombres, no están en el culto de avivamiento, de gloria, están en el culto de la desesperación, en el culto del sufrimiento, en el culto donde Dios, llévame si quieres, pero el diablo no me toca. Y empezaron a cantar, y los presos empezaron a oír, escúchame bien. Aquí fue tanta la gloria de Dios que visitó ese lugar, que las paredes empezaron a que, lea conmigo el 26, y sobrevino de repente
Un gran terremoto, diga un gran terremoto. Diga a medianoche. Cuando el diablo quiere tomar control, no diga cuando el diablo quiere tomar control, yo oro y canto, y la gloria de Dios va a venir tan fuerte que las cadenas van a caer. Afuera de Dios. Esto no lo está esperando el diablo. Esto no lo está esperando nadie. Y sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos, escúcheme bien, no se rompió de arriba hacia abajo, de los cimientos empezaron a moverse. Diga, Dios va a cambiar estructuras. Diga, Dios va a cambiar mis simientes. Diga, Dios va a hacer algo conmigo en este 2014. No lo convenza, diga, Dios va a hacer algo conmigo en este 2014. En el nombre de Jesús. Amén. Y conmigo también. Alabamos el nombre del Señor. Y dice, y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Diga, todas las puertas se van a abrir y todas las cadenas de todos van a ser soltadas. Diga, no yo, sino la gracia de Dios. Diga, no yo, sino la gloria de Dios. Va a pasar tantas cosas en este lugar que Dios mismo va a tocar a las personas sin necesidad de nosotros empujarlos. No sé, Dios va a hacer algo en este lugar. Pero Dios está moviendo nuestra estructura. Escúcheme bien, verso 27. Escúcheme bien. Cuando el carcelero está durmiendo, lo despierta un gran movimiento muy fuerte. Él se despierta y ve las puertas abiertas, las cadenas sueltas, y él lo que piensa son en 20 o 30 o 50 años de cárcel. Esa es la cultura, que si se le dio un preso, él quedaba en reemplazo del preso. Y entonces él empieza a matar, quiere matarse, pero escúchenme bien. Presos, que es una persona con 10 años, 20 años en una cárcel y ve la puerta abierta. ¿Por qué la gente no podía correr? No, ya las cadenas habían caído. La gloria de Dios tenía en control a todos. Yo me imagino al de 20 años preso y que quería hacer la puerta abierta y no podía. No podía, ¿por qué? Porque cuando Dios hace algo, todo está bajo control. Cuando Dios quiere hacer algo, hacer preso se quiere hacer. Aquí va a llegar gente que querrá irse a cuando lleguen, pero cuando ya se termine el culto, no querrán salir de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el que va a hacer eso es Dios. Yo estoy en este lugar porque un día entré a este lugar y Dios me amó tanto y me habló tanto que no me he podido ir. Y no me quiero ir. ¿Saben por qué? Porque uno aprende a amar el lugar donde Dios lo ha sembrado a uno. Y Pablo y Silas, y cuando el carcelero despierta, dice, se me fueron todos. Y dice Pablo, no, tranquilo. Todo está bajo control. Todos estamos aquí. Y cuando el carcelero entiende, el carcelero dice, bueno, tengo tantos hombres, han matado guardias para escaparse, han hecho huecos por la tierra y tienen las puertas abiertas y no se van. Mire lo que Pablo le dice a Pablo, lo que este hombre, el carcelero, le dice a Pablo. Dice, y despertó el carcelero y viendo, verso 27, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Verso 28, mas Pablo clamó a gran voz, no tengan ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué había pasado? Pablo, el carcelero, veía que las puertas estaban abiertas. ¿Por qué? Porque el carcelero siempre se hace cerca de la entrada o la salida de la casa. Pero había tanto polvillo, había tanta, porque se cayeron paredes, hubo un gran terremoto y no se veía nadie. Pero Pablo dice a gran voz, ¿estamos qué? Acá. Diga, Dios tiene control de todo.
Diga, Dios tiene control de mí. Verso 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta que yo le hago a usted, y le hago al texto, y le hago yo: ¿en qué momento Pablo predicó de arrepentimiento en la casa? Pablo oró y cantó. ¿Quién le dijo al carcelero que tenía que ser salvo? La gloria de Dios. Diga, el Espíritu Santo le va a hablar a alguien que cuando yo vaya a hablarle solamente se lo voy a entregar al Señor. El carcelero lo que debe para ser salvo. Digo, no, sencillito, recibe al Señor. Gloria al Señor. Y sacándolo, ¿qué debo para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Escúchenme bien. Dios hizo que Pablo predicara el Evangelio, y por donde quiera que pasó, la gente empezó a convertirse. Cuando Dios nos envía a hacer algo, yo me he quedado sorprendido donde he ido. Porque cuando no estoy haciendo el llamado y ya Dios los trae a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque entendí esta palabra hace rato. Le dije: Señor, tú eres el que los trae. A veces uno quiere hacer promoción 2 por 1. Pasan al altar 2 por el 3. No, hermano, cuando Dios está haciendo algo en la iglesia, en el corazón de la iglesia, en el creyente, en el incrédulo, en el malo, en el bueno, el Espíritu Santo nos lleva a la presencia de Dios. Y empezó a predicar Pablo, y empezó a enseñar y a enseñar. Escúchame bien. Y llegó el tiempo de honra. Diga conmigo: después de un sufrimiento viene el tiempo de gloria y el tiempo de reconocimiento. Y tomándolo, aquello, verso 33, y tomándolo en aquella misma hora, escúcheme bien, de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. De 12 de la noche a 4 de la mañana, Pablo hizo lo que hace un hombre de Dios: alborota el reino de las tinieblas, lo pone patas para arriba. Y cuando ya está aclarando, Pablo le lava las heridas y se hace bautizar. Y cuando amanece el día, el diablo se da con la noticia de siempre que un siervo de Dios lo volvió a vencer en Cristo Jesús. Amén. Aplausos de Dios. Al amanecer, Satanás, la brujería, la brujería, sabe que cuando hay un hombre o una mujer que le cree a Dios, en vez de el diablo te ha atacado tanto y te ha querido destruir, y cuando el diablo te ha metido las manos para acabarte, se da cuenta que entre más te ataque, más la gente se convierte. Que entre más te ha querido el diablo pisotear, Dios hace algo contigo. Y el diablo dice: no comprendo, ese no se lo merece. Y cuando vemos a Pablo y empieza a bautizar, y bautizó a quizás toda la familia, y empieza esta gente a convertirse en gran manera. Escúchame bien. Verso 34: y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando un alma se convierte, esa alma se regocija en Dios. El nuevo nacimiento se registra en el espíritu de la persona. Y en el alma habla lo que la Biblia habla, la renovación del espíritu o la regeneración por el Espíritu Santo. Eso es lo que le pedimos al Señor, que en este año 2014 haya nacimientos, nacer de nuevo en el Espíritu y una regeneración en el Espíritu. Y que este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, lo pongamos al servicio del Dios de los cielos. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Ellos se verso 35. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelten a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber a Pablo lo que los magistrados habían dicho, que os suelte. Y ya aquí te digo, es hora de salir, marchaos en paz. Escúchame bien. Cuando un hombre de Dios no sale por la puerta abajo, cuando los magistrados dicen: mire, saquen a esos dos hombres y díganle que se vayan en paz. Y Pablo dice: no, Señor, a mí el que me metió acá viene y me saca. ¿Sabe por qué? Porque si Dios permitió que Pablo se humillara, ¿era para qué? Para exaltarlo. Y lo exaltó en el medio de la dificultad, porque adoró al Señor en medio de la dificultad. Y Pablo dice: soy un servidor de Dios y soy un ciudadano romano. Y usted y yo no somos ciudadanos romanos, sino que somos ciudadanos del cielo. Y Pablo te dice el verso 37, pero Pablo dijo: después que nos azotaron públicamente, se siente sin sentencia judicial y siendo cuidados, siendo ciudadanos romanos, nos echan a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, vengan ellos mismos a sacarnos. Escúchame bien. Cuando yo tengo identidad, ¿quién soy? Yo reclamo quién soy. Yo soy un hijo de Dios. ¿Tengo defectos? Sí, amén. Mi alma se está regenerando, amén. Y déjeme decirle una cosa: todavía usted tiene 95 años y su alma todavía se está regenerando en Dios todos los días. Hoy le estamos exigiendo a alguien sea perfecto. No, estamos en ese camino de perfección. Por eso cuando usted le da rabia, ¿qué se despierta? La carne, ¿sí o no? A que le provoca buscar a alguien, ¿sí o no? Pero usted dice: Señor, soy cristiano. Señor, no me convertí. Y usted empieza a luchar con su alma, con su espíritu y con su cuerpo. Amén. Y dice la palabra que ellos exigieron que vinieran los ciudadanos romanos. Y los alguaciles le hicieron saber las palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Y vinieron, escúchenme bien, aquellos que te pusieron el pie, que te metieron a la cárcel,